Hoy tenemos el capítulo 9, que era para tener el 10 esta semana. Yo ya estaba preparando el 10 y hubo una interrupción ahí, creo que estuvo muy lindo la semana pasada con Gonzalo también. Una palabra muy buena para el corazón. Así que agradecemos también por eso. Y vamos a entrar al estudio. Yo pasé hoy más temprano un mapa, que era el mapa que tenía preparado para el capítulo 10, va a servir para la semana que viene, pero nos va a ayudar ahora para ver un poco cómo estaban distribuidas las ciudades que se van a mencionar ahora en el texto y lo que vamos a ir leyendo. Venimos del capítulo 7, del capítulo 6, después de la conquista de Jericó. Vimos cómo Acán tomó para sí botín cuando se le había pedido a todo el pueblo que no tomen nada, que todo tenía que ser destruido. Entonces, por el pecado de Acán y por el error de los líderes de Israel de no consultar a Dios al ir a la batalla de nuevo, tienen la trágica pérdida de 36 hombres. Esto devastó moralmente a Josué. Dice que se entristeció tanto y se preocupó tanto que oraba al Señor: Señor, pero ahora cuando los demás se enteren que nos derrotaron con tal facilidad, van a venir y nos van a destruir a nosotros, van a borrar nuestro nombre de la existencia. Y ahí Dios les muestra que había un pecado escondido, que había un error. Van, lo solucionan y ahí sí logran conquistar la ciudad de Jai, que era para conquistarla de una manera bastante más sencilla. Pero el no consultar a Dios trajo problemas, incluso cuando el panorama pintaba bastante fácil. Me gustaría, antes de entrar al texto de Josué, y vamos a ver el capítulo 9 ahora, que leamos Éxodo 34, para dar un poco de contexto a eso que vamos a entrar a leer ahora. Éxodo 34, versículos 11 al 16. Leo allí entonces Éxodo 34, versículo 11. Esto es Dios hablando a Moisés, dándole las instrucciones para el momento en el que los que iban a quedar, en este caso Josué, que iba a quedar al mando. Nosotros sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero entró con las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Entonces le dice así el Señor a Moisés ahí: observa lo que te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estas son ciudades que están allí, regiones que están allí en el mapa que les mandé más temprano. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que estos te conviertan en tropezadero en medio de ti, sino que derribes sus altares y quebrareis sus pilares sagrados y cortareis sus aceras, pues no adoraréis a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, como miramos recién allí con Pedro, es Dios celoso. No sea que hagáis pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan a sus dioses y le ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. Esto que habla el Señor es muy importante porque nos da bastante contexto de cómo eran esos pueblos donde Israel iba a entrar. Eran pueblos sumamente entregados al pecado. Era gente idólatra, era gente que sacrificaba a sus propios hijos a sus dioses, como nosotros vimos en otras culturas más cerca en la historia. Esto pasaba allá. Entonces Dios le da esta orden estricta: cuando entres allá tenés que acabar con todo. No podés correr el riesgo mínimo de contaminarte o de que se contaminen tus hijos. No puede quedar nada. Ir y destruir, ir y hacer guerra, y guerra de destrucción. Es la sentencia de Dios para estos pueblos. Es la sentencia de Dios para el pecado de estos pueblos. Y Dios estaba usando al pueblo de Israel
como ejecutor de su juicio. Hay otra cosa más que me gustaría que miremos antes de entrar al texto de Josué. Y está en Números 27, versículos 18 al 21. Una vez más el Señor hablando con Moisés. Acá, ahora va a ser cuando va a encomendar a Josué quedar a cargo del pueblo para empezar toda esta conquista. Números 27, versículo 18. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Era importante que toda la congregación tuviera bien claro que Josué iba a ser quien iba a quedar a cargo. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, a quien inquirirá por el medio del juicio del juicio de Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. En otras palabras, Dios está diciendo para Josué: vas a consultar a Dios a través del sacerdote cada vez que vayas a ir a la guerra y cada vez que vuelvas. No vas a hacer nada sin consultar a Dios. Y esto es importante, en primer lugar, porque a veces, aunque el camino parezca claro, parezca sencillo, como pasó con la ciudad de Jai en el capítulo 7, Dios tiene otros planes. Dios tiene que hacer otras cosas entre medio. De repente el destino sí es ese, pero no es el momento. O de repente el destino, aunque parece claro, tampoco es ese. Por otra parte, tiene que ser evidente que cada decisión que el pueblo de Dios está tomando está siendo tomada con Dios en el frente. Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 9 de Josué. Yo me voy a ayudar acá de la aplicación de la lectura pública de la Biblia, así que pueden acompañar la lectura ahí con sus Biblias. Josué capítulo 9. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano, al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel, en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: Venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas les respondieron a esos heveos: ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: Nosotros somos sus siervos. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán: a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces, nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones.
Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos. Les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares. Pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron: Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana, si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? Malditos sean. De ahora en adelante, siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron: Lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas. Pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Bueno, estaba hiper dramatizada la lectura de la Biblia. Pero bueno, está interesante por lo menos. No tengo que leer un capítulo entero. Muy bien, y acá aparece una ciudad que va a ser muy importante después en la historia de Israel, Gabaón. Acá, por ejemplo, va a ser unos 400, 500 años más tarde, donde Salomón tiene aquel sueño donde Dios le dice: pedidme lo que quiera. Va a ser un lugar relevante en la historia, como vamos a ver ahora un poquito más adelante también. Y está situada más o menos a 9 kilómetros, 5 millas decía el comentario, traducidos son 5 kilómetros para nosotros, al noreste de Jerusalén. Al noreste, al norte, para arriba. Y es muy interesante que hoy, más o menos 3.400 años después de la narración que acabamos de leer, se sabe exactamente, gracias a la arqueología, dónde estaba situada esa ciudad. En la década del 50, 1956 más o menos, hasta el 1962, se hizo una serie de excavaciones en donde se creía que estaba la ciudad de Gabaón, más o menos por los relatos bíblicos, y se encontraron más o menos unas 30 asas de vasijas con las inscripciones de Gabaón. Entonces, creo que para nosotros es muy interesante ver para estas cosas la arqueología, porque significa, por supuesto que sabemos que la historia bíblica es real, pero también es precisa.
porque no es una simplificación como creen algunos, incluso hasta algunos cristianos, de cosas que eran más complejas, traducidas a algo más sencillo para que la gente de aquel tiempo pueda entenderlo, no. La historia bíblica es real. Lo que dicen las Escrituras es cierto, es completamente verdadero. Si Dios es Dios, pudo crear el mundo en 7 días con solamente su palabra, abrir el mar rojo, resucitar muertos y parar el sol, como vamos a ver en el capítulo 10 la semana que viene. Yo creo que la pregunta no es si el relato es verdad, para los incrédulos. La pregunta es si Dios existe. Porque si Dios existe, todas estas cosas que nosotros estamos leyendo son simplemente, ni siquiera posibles, pero simples para Dios. No sería difícil. No sería nada difícil. En la foto que les mandé ahí, la imagen del mapita ese, van a encontrar allá cómo estaban distribuidas las ciudades. Van a ser más relevantes ahora en la semana que viene, en el capítulo 10. Pero es muy interesante también ver en 1887, en algunas excavaciones en Egipto, más precisamente en la ciudad de Amarna, se encontraron 300 y pico tablillas de arcilla que eran correspondencia entre el faraón y los diferentes reyes, gobernantes de diferentes regiones del mundo conocido. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, donde estamos leyendo ahora nuestro relato, Egipto era como el Estados Unidos de ahora, incluso más. Allá estaba el movimiento, el poder, la gente iba, venía, comerciaba, tenía una relevancia muy grande y tenían un poder militar muy grande por todos lados. De hecho, había muchas ciudades que eran vasallas de Egipto y estaban a cientos de kilómetros de distancia. ¿Y por qué yo nombraba estas 380 tablillas? Porque hay algunas en particular que datan de más o menos las mismas fechas que ahora nosotros estamos leyendo ahí en Josué, que son cartas que se mandan los reyes de algunas ciudades de Canaán. Tengo una foto, la voy a mandar al grupo ahí. No van a entender nada porque está escrito en acadio, pero por lo menos de manera ilustrativa. Freddy sí que habla bien acadio. ¿Freddy? Sí, Freddy completo. No lo dudo. Freddy padre, no vino, pero lo tiene en el grupo, ahí lo mandé. Y estas tablillas que aparecen allí en la foto era una correspondencia que mandaban algunos reyes de algunas ciudades de Canaán al rey de Egipto pidiéndole ayuda. Eran una suerte de ciudades-estado, exactamente lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 10. Eran ciudades que tenían cierta independencia, pero hacían algunas asociaciones, a veces se traicionaban, eran amorreos y la cultura de ellos, la moral no era muy parecida a la nuestra. Pero ellos están en esas cartas pidiendo ayuda al rey de Egipto, porque hay un pueblo que ellos llaman de Abilú, que está entrando y está conquistando tierras y tienen miedo, y están pidiendo ayuda, que venga el ejército de los egipcios para ayudarlos, porque estaban ganando mucho terreno muy rápido. Exactamente lo que nosotros vamos a ver ahora y en el capítulo que viene. Es tremendo, es tremendo. Versículo 1 y 2. Aconteció que cuando se enteraron que los reyes estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los heteos, de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de los heveos y los de jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y todo Israel. Lo que estaba hablando recién de esos hallazgos arqueológicos. Entonces, en este punto, los pueblos que estaban hasta ahora haciendo constantemente guerras entre ellos, se juntan. Porque indudablemente les había llegado rápido la noticia de lo que pasó en Jericó y lo que pasó en Jai, pero también conocían. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la entrada en el capítulo 2 de los espías a Jericó? Que Rahab le dice, estamos aterrorizados, todos escuchamos ya lo que pasó en Egipto,
en el camino, ya sabrían de las pestes, y de la misma manera estos reyes ya sabrían probablemente todo lo que había pasado antes, porque las noticias de cosas tan grandes corren súper rápido, incluso en esta época, y se juntan por temor a Israel, a Josué, al Dios de Israel, para intentar matarlo. Qué interesante que el mismo temor estaba en los habitantes de Gabaón, estos que ahora van a atender esa trampa y ese engaño, pero toman una determinación diferente. Ellos no dicen vamos a matarlo, dicen simplemente no vamos a hacer la guerra porque no tenemos posibilidad ninguna contra esta gente, vamos a hacernos esclavos si hace falta. El Dios de ellos es muy grande, son muy poderosos, no hay esperanza. El mismo temor con una diferente determinación. Versículos 3 al 6. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué en el campamento en Gilgal, y le trajeron a él y a los hombres de Israel. Y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido a un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Ahí vemos esto que comentaba recién, que a diferencia de los otros pueblos, Gabaón, a pesar de ser conocida como una ciudad grande, como vamos a leer más adelante, entendió que no tenía la posibilidad de pelear. Así que buscaron la paz, aunque sea por medio de un engaño. Entonces ellos planearon este engaño para salvarse de la destrucción. Pero acá hay algo más que me gustaría que nos detengamos a pensar en esto. ¿Cómo es que los gabaonitas sabían que tenían que fingir que eran de muy lejos? ¿Por qué no simplemente fueron y le propusieron la paz? ¿Por qué planearon todo ese engaño? Bueno, todo parece apuntar a que ellos algún conocimiento de Dios tenían, algún conocimiento de las palabras de Dios a Moisés tenían. Ellos entendían que si eran de esa región no iban a poder negociar. Ellos tenían información, no solamente conocían las proezas de Dios, no solamente conocían los hechos bélicos, las conquistas que los israelitas habían hecho, también conocían los preceptos de Dios. De igual manera, los reyes de las diferentes ciudades que van a ir a hacer la guerra y van a morir todos en el capítulo 10. Es tremendo. En nuestro mundo hoy, de una manera parecida pero diferente, Dios está presente en todos lados. A donde vas hay una iglesia, una cruz, prendés la tele y aparece alguno hablando de Dios, entras a internet, algún jugador de fútbol se hizo cristiano, la gente habla de Jesús. De la misma manera que pasaba en aquella época, las noticias corren y hay oportunidad y el evangelio de una manera o de otra se adentra a todas las casas y llega a todas las personas. No hay excusa. Pero la gente decide ser como los que quisieron hacer la guerra, ¿no? En vez de someterse a la verdad, someterse a la única esperanza, la gente conscientemente decide ser enemigos. ¿Cuántas personas ahora estaban en el obelisco ahí esperando por una esperanza que al final no llegó, Argentina perdió, pero que era una esperanza por una gloria que se iba a acabar, que no iba a tener trascendencia dentro de 4 años, ya está, iba a haber otro campeón, iba a pasar otra cosa? No buscan lo eterno, ponen su fe y su mirada en las cosas terrenales y le dan la espalda a Dios. Esta semana estaba leyendo Osea, miren las palabras de Dios para el pueblo de Israel, pero creo que también aplica mucho para nosotros. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento.
No es que no había un conocimiento para acceder a él. Es que las personas rechazaban el conocimiento que Dios les brindaba. Le daban la espalda, intencionalmente. Y en algún sentido, el mundo cambió poco en 3.400 años, ¿no? Muy poco. Versículos 7 al 13. A ver si algún hermano me quiere ayudar ahí con la lectura. Los hombres de Israel respondieron a los hebreos: quizá ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le respondieron: tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas a causa del renombre del Señor, tu Dios, porque hemos oído de su fama, de todas las cosas que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, hijo de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaban hasta Arod. Por eso nosotros los ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo: tomen sus manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganles: nosotros somos sus siervos, por tanto hagan alianza con nosotros. Pan nuestro estaba caliente, nos llevamos provisiones para nuestras casas, para el camino, de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a ustedes, que ahora ya está seco y mohoso. También estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, y aquí que ahora ya están rotos, y esta ropa nuestra y nuestras sandalias están ya viejas a causa del camino tan largo. Muy bien, fíjense qué interesante lo milimétrico que ellos planearon el engaño, que le nombran todas las proezas y las cosas que habían hecho, pero no les dicen nada ni de Jericó ni de Jai. ¿Por qué? Porque si venían de tan lejos, todavía no tendrían posibilidad de haberse enterado. Está bien pensado, está muy bien pensado. Esta gente eran tremendos artistas y esa astucia los termina salvando al final, ¿no? Entonces ellos llegan allá y lo primero que van a hacer ahora los israelitas es dudar. Ellos van a dudar. Le van a decir: ¿y cómo sabemos que no son de acá cerca? Yo no sé qué habrá sido, pero por algún motivo, esto es todo extrabíblico, pensamiento mío, ¿no? Por algún motivo los israelitas dudaron. De entrada, sí, no es que estuvieron pensando un rato, buscando, no. ¿Y cómo sabemos? No sé qué fue. Si capaz que fue el acento, o capaz que la ropa se parecía a la ropa de la gente de Jai o los de Jericó, pero algo los hizo dudar. Hay siempre pequeñas señales antes del error en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos con personas que le damos un lugar que no tendríamos que haberle dado en nuestra vida y después nos lamentamos? Pero si miramos para atrás, había pequeñas señales, pequeñas cositas que nos podían haber hecho dudar. Y el problema en esta historia no fue la falta o la abundancia de evidencia, fue la falta de discernimiento espiritual. Versículos 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Yo creo que acá está el texto central de este capítulo. Versículo 15. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y los hombres de Israel fueron engañados, haciendo una alianza formal con ellos. Y acá podemos ver dos errores. En primer lugar, al examinar las provisiones de ellos, lo aceptaron como evidencias precisas a pesar de ser muy dudosas. Y en segundo lugar, que es lo que yo les decía, que creo que ahí está el tema central del capítulo, en el versículo 14, tomaron la decisión sin consultar a Dios. No buscaron la dirección de Jehová. No la buscaron. Y puedo entender que no la hayan tomado, porque yo muchas veces no busco la dirección de Dios. Y estoy seguro que probablemente la mayoría de ustedes muchas veces toma decisiones sin consultar la de Dios. Y más en circunstancias así, que parecen triviales, que parece algo que de repente no es tan determinante, ver a gente de lejos, yo que sé, capaz que no valía la pena ni molestar a Dios con eso. Pero siempre es un error confiar en el juicio propio y hacer nuestros propios planes. Esto es cierto para Josué en aquel tiempo.
y para nosotros hoy también. Y miren qué tremendo que Josué no pecó porque pecó de forma, ¿cómo es la palabra? Premeditada. Él no pensó en su mente, voy a cometer este pecado, tengo este deseo. No fue un pecado así. Él pecó porque confió demasiado en sí mismo. ¿Cuánto dependemos de Dios para las decisiones simples? Para las cosas que de repente parecen que vienen de Dios, una bendición, una oferta, una oportunidad. Y no oramos porque esto no hay manera que no sea de Dios. ¿Cuántas veces? Estamos pecando por no consultar a Dios, por confiar demasiado en nosotros mismos. A veces los planes de Dios son diferentes. No es que las cosas que vienen a nuestra vida sean malas, sino que Dios tiene planes diferentes. No fue lo que pasó acá. Había un engaño atrás. Versículos 16 al 21. ¿Algún hermano que quiera leer? 16 al 21. Sí, gracias. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Guairai, Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación juraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ellos, le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros, por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y abogadores para toda la congregación, concediéndose la vida según les había prometido los príncipes. Muy bien, ahí la traducción que está usando Andrés dice los príncipes, puede confundir un poco, se refiere a los encargados, los representantes de cada tribu de Israel. ¿Es Reina Valera, no? Los jefes, dice la Biblia de las Américas. Y bueno, ese engaño duró 3 días. El mismo tiempo que demoraron esos viajeros que fueron a engañar al pueblo de Israel, el mismo tiempo que demoraron en llegar, 3 días con esa ropa vieja, gastada, sucia, rota, fue lo que duró el engaño, los descubrieron. Entonces van a las ciudades de ellos a corroborar si era cierto que era todo mentira, que cayeron en engaño, y era cierto. Y se ponen furiosos, y parte del pueblo de Israel quiere matarlo, pero ya no se podía hacer nada. De hecho dice que la ira de Dios va a venir contra ellos si hacen algo porque habían jurado en el nombre de Jehová. Y ciertamente, un tiempo después, aproximadamente 400 años después, este pacto seguía vigente, Gabaón seguía existiendo, ese pueblo, ese remanente de los amorreos seguía en medio del pueblo de Israel. Y Saúl, en sus locuras, decide que va a ir y los va a matar. Se equivoca tremendamente. Viene una hambruna de 3 años durante el reino de David, y hasta que David no va y soluciona el problema que había pasado ahí con ellos, la hambruna no se va. Lo que se dice se hace. Punto. Que el sí sea sí, que el no sea no. ¿Te mintieron? Lo lamento. Lo que dijiste lo tenés que hacer. Punto. Ya está. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. En el libro de Génesis, nosotros tenemos aquel episodio donde Noé fue avergonzado por su hijo Cam, que tenía un hijo llamado Canaán. Por eso a esta gente se lo llama como cananeo, a la gente de Gabaón y los alrededores. Y cuando Noé se despierta de la resaca que tenía, en aquella noche dice, esto es Génesis 9, versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito sea Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y los cananeos que vivían en aquella tierra eran descendientes de Canaán,
Y los israelitas eran descendientes de Sem. Por eso lo llamamos de semita. Y acá tenemos cumpliéndose aquella declaración que hizo Noé. Ahora los descendientes de Canaán iban a volverse siervos de Sem hasta el fin de sus días. Es tremendo cómo se conecta una cosa con la otra y cómo un capítulo de la Biblia escrito cientos de años después se conecta. Bueno, no fue escrito mucho después, pero sí en la historia fue bastante después. ¿Cómo se conecta algo que todavía no había pasado con lo que se dijo mucho tiempo antes? Versículo 22 al 27, me enredé, perdón. ¿Alguno que quiera leer ahí? Podemos repetir una voz, si que quiera. Entonces Josué los mandó a llamar y les habló: ¿por qué nos han engañado diciendo, habitamos muy lejos de ustedes cuando habitan en nuestra tierra? Ahora pues, malditos son y nunca dejarán de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que le diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes y hemos hecho esto. Ahora pues estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos y los libró de las manos de los israelitas y estos no lo mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que él escogiera hasta el día de hoy. Muy bien, ahí terminamos la lectura del capítulo 9. Y me gustaría, en estos minutitos para ir terminando, sacar un par de aplicaciones o enseñanzas para nosotros de este capítulo. Juan 15:5. ¿Algunos se acuerdan de memoria, no? Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vida del creyente no depende de sus capacidades, de que el panorama esté bueno, de que el pan, la ropa y los odres sean coherentes con la situación. En otras palabras, no podemos depender de nuestra percepción. Aunque todo apunte a que las cosas que vienen en nuestra vida son buenas, tenemos que depender de Dios siempre. El fruto viene de permanecer en Él. El fruto viene de permanecer en Él. Cuando está todo mal, pero también cuando todo está bien. También cuando parece que la cosa viene fácil, tenemos que depender de Dios. Podemos analizar pros, contras, hacer planes, investigar. Todo eso es bueno. Pero si dejamos a Dios afuera de la ecuación, estamos omitiendo lo más importante. Una segunda aplicación sobre este texto. Dios transforma nuestros errores en bendiciones cuando nosotros actuamos de forma correcta después de cometerlo. Miren lo que hacen los israelitas en esta historia. Meten la pata, se equivocan y ahora tomaron la decisión correcta. Respetaron, asumieron el error, pero se hicieron cargo. Y miren lo que pasó, porque aquel pueblo que era idólatra, mentiroso, que fue por medio del engaño para salvarse, terminaron siendo los que sustentaban el templo, como vamos a ver más adelante en la historia bíblica. Sí, cortaban leña y llevaban agua, pero cada vez que había un sacrificio, ellos estaban ahí. Cada vez que algún maestro enseñaba la ley para la gente, ellos estaban ahí escuchando. Cada vez que los levitas cantaban salmos, ellos estaban ahí. ¿Quién sabe cuántos se podrían haber tornado siervos del Dios Altísimo? Solamente porque Israel se hizo cargo del error. Solamente porque actuaron de forma correcta. ¿Quién sabe? Es un principio que vale para nosotros también. Años más tarde, David también se equivoca tremendamente. Toma una mujer que no era la de él, una mujer que tenía un marido, y la mujer queda embarazada. Entonces David
Todavía ya se había equivocado un poco, se equivoca un poco más, manda al hombre al frente en la guerra para que se muera. Viene el profeta Natán y lo confronta de una manera terrible. Y Dios le dice que ese hijo que él tiene va a morir. Entonces David queda devastado. Queda moralmente en el piso. Pero él entiende su error. Se humilla delante de Dios. Y sigue adelante. El hijo se murió. Toma a esa mujer como esposa. Ahora podía porque era viuda. Y tiene un segundo hijo. Y ese hijo dice la Biblia que Dios lo amó. Era Salomón, quien iba a ser rey, quien iba a ocupar el trono de David cuando él muriera. Hermano, el problema no son nuestros pecados. El problema son nuestros pecados que nosotros permitimos que permanezcan ocultos. Los pecados de los que no nos arrepentimos. Los pecados esos que barremos para abajo de la alfombra, que no le decimos a nadie, que escondemos de la esposa, del marido, de los amigos, de los hermanos, de la iglesia. Esos pecados son el problema. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios, cuando nos hacemos cargo, encontramos misericordia. Porque nuestro Dios tiene placer en perdonar. Nuestro Dios ama extender su perdón al hijo quebrantado. Ese es nuestro Dios. Esto era lo que preparé para compartirles hoy. Que el Señor bendiga su palabra.